Relación a la ley de Ampère. La ley de Ampère nos resulta útil para cuando podemos aprovechar la simetría de una situación para evaluar la integral de línea del campo magnético. Vamos a ver un par de ejemplos donde sucede esto. Es algo parecido a lo que hacíamos cuando aplicamos la ley de Gauss para campo eléctrico. Eh, Tenemos un conductor cilíndrico con radio R que transporta una corriente I. La corriente está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de la sección transversal del conductor. Encuentre el campo magnético como función de la distancia R desde el eje del conductor de puntos situados tanto dentro como fuera del conductor. Bien. Tenemos nuestro conductor, por el cual circula una corriente en ese sentido. Por arriba de la mano derecha tenemos el campo magnético dirigido en ese sentido, bien, tanto dentro como fuera. Fíjense que acá tenemos para un R mayor al radio del conductor y aquí dentro para un R menor que el radio del conductor. Eh, ¿Cómo llegamos a encontrar el campo magnético? Primero, la corriente encerrada va a ser la densidad dentro del conductor, va a ser la densidad de corriente por el área. Bien. Eh, entonces, y densidad de corriente es intensidad sobre el área. Entonces, reemplazando, tenemos que la intensidad, que la corriente encerrada va a ser I por el radio interno, el radio chiquito, al cuadrado sobre el radio del conductor. Reemplazando en la ley de Ampère tenemos, esto sería el campo, que sería uniforme, ¿bien? Por 2pi por R, que sería la integral de línea diferencial de L, igual a mu 0 por la corriente encerrada, que sería I por R chiquita al cuadrado, sobre R grande, o sea, el radio del conductor al cuadrado. Despejando este caso B, ¿bien? Obtenemos que el campo magnético va a ser mu 0 por I por R sobre 2pi por R cuadrado. ¿Bien? Eso sería para lo que sucede dentro. ¿Qué pasa afuera? Cuando es afuera, R, este R de aquí, va a ser igual a este R. Entonces simplificando llegamos a que el campo magnético va a ser mu 0 por I sobre 2pi por R. Notemos que dentro del, del conductor el campo magnético es proporcional a I, proporcional a R, y cuando nos empezamos a alejar del conductor es inversamente proporcional a el radio del conductor. Bien. Ahora que tenemos que aplicar la ley de Ampère para encontrar el campo en el centro o cerca del centro de un solenoide largo. El solenoide tiene n espiras de alambre por unidad de longitud y conduce una corriente I. Recordemos que el solenoide es como una espiral con muchas espiras. Bien. Entonces, vamos a tomar una curva, que en este caso va a ser un rectángulo, un cuadrado, en el cual tenemos desde A hasta B, de B a C, de C a D y de D a A. Notemos que entre C y D el campo magnético es cero. Aquí es perpendicular al campo magnético entre B y C y A y D, por lo tanto no nos interesa y nos queda solamente la parte entre B y A, que sería en el centro del solenoide. Bien, entonces la integral de línea de B por diferencial de L, en este caso va a ser B, campo magnético, por L, que sería la longitud de este lado, el lado del cuadrilátero AB. La corriente encerrada es N, que es la cantidad de espiras, por la longitud, por la intensidad de corriente. Entonces, tenemos que el campo magnético en este caso va a ser B por L es igual a mu 0 por N por L por I. Simplificando L, obtenemos directamente que el campo magnético va a ser mu 0 por N por I. Bien. Y a partir de acá podemos ver cómo el campo magnético disminuye a medida que nos empezamos a alejar del centro de la, del centro de la espiral. Y vamos a ver ahora qué pasa con esta caso. Tenemos la figura muestra un solenoide toroidal en forma de rosquilla, también llamado toroide, devanado con n espiras de alambre que conduce una corriente I. En una versión práctica las espiras estarían más apretadas de lo que aparece en la figura. Nos pide encontrar el campo magnético en todos los puntos. Bien. Este sería el caso del toroide. Bien. Esto estaría mucho más compacto, que no hubiese espacio entre las espiras, y tenemos tres trayectorias. Una dentro, otra entre las espiras y otra fuera. Bien.
Dentro no tenemos corriente, por lo tanto es 0, igual que en la trayectoria 3. También sería 0, nos quedaría solamente dentro de la trayectoria 2. Bien, y sabemos que en este caso B por diferencial de L va a ser B uniforme afuera de la integral y diferencial de L es 2pi por R. Bien. La corriente encerrada es N por I, o sea, la cantidad de espiras que tenemos por la intensidad de corriente. Entonces, igualando, tenemos que 2pi por R por B es igual a mu 0 por N por I. Y despejando, obtenemos que el campo magnético, en este caso, va a estar dado por mu 0 por N por I sobre 2pi por R. Notemos que solamente vamos a tener campo magnético entre el devanado del toroide, porque fuera dijimos que la corriente neta es igual a 0, porque la que entra será igual a la que sale, y en la trayectoria 1, en ese caso él no encierra corriente, por lo tanto tampoco habría campo magnético.